Vamos a tejer este pino en estambre delgado en color verde y un gancho del número 2.5. Comenzamos haciendo un anillo mágico, 3 cadenas, y dentro del anillo voy a tejer 7 macizos que se cierran en 3 pasos. 1, 2 y 3. Aquí en total nos quedaron 8 puntos con las 3 cadenas. Vamos a tirar del hilo para cerrar el centro. Y hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Vamos a continuar tejiendo en círculo. Y aquí lo que vamos a hacer es un macizo en relieve por encima en el primer punto. Un macizo entre el primero y el segundo de los puntos, de modo que forme un aumento, un macizo en relieve por abajo en el segundo punto, un aumento, un macizo en relieve por encima, un aumento, un macizo en relieve por abajo, un aumento, y así hasta terminar. Todas las vueltas las vamos a comenzar de esta manera. Levanto el primer punto, saco un punto, cierro juntos los 2 puntos que tengo en el gancho como si tejiera un medio punto y hago 2 cadenas. Aquí de esta manera ya me quedó mi primer macizo en relieve por encima. Después el aumento, que es un macizo normal, se va a tejer entre un punto y otro. Entonces tejí un macizo en relieve por encima sobre el primer punto. Entre el punto 1 y 2 de la vuelta anterior tejí un aumento, que es un macizo normal. Levanto el punto número 2 ahora por la parte de atrás y hago un macizo en relieve por atrás o por abajo. Un aumento entre el punto 2 y el punto 3, que es un macizo. Recuerden, los aumentos son macizos normales, tejidos entre un punto y otro. El punto número 3 lo tejo en macizo en relieve por encima. Entre el punto 3 y el punto 4 de la vuelta anterior, un aumento. Sobre el punto número 4, un macizo en relieve por abajo o por atrás. Entre el punto número 4 y el punto número 5, un aumento. Sobre el punto número 5, un macizo en relieve por encima. Entre el punto número 5 y el punto número 6, un aumento. En el punto número 6, un macizo en relieve por atrás o por abajo. Entre el punto número 6 y el punto número 7, un aumento. Sobre el punto número 7, un macizo en relieve por encima. Entre el punto número 7 y el punto número 8, un aumento. En el punto número 8, un macizo en relieve por abajo o por atrás. Y entre el punto número 8 y el punto número 1, un aumento.
Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Nuestro pino va a tener 4 lados que aquí con cada macizo en relieve por encima ya los está marcando. Entonces comienzo mi vuelta como la anterior. Antes y después de cada macizo en relieve por encima vamos a hacer un aumento. Después los macizos que están a los lados del macizo en relieve por abajo o por atrás se van a tejer en macizos normales. En esta vuelta solamente tengo uno, así que lo tejo en macizo normal. El macizo en relieve por atrás o por abajo se va a tejer siempre igual también en todas las vueltas. El macizo normal que tengo aquí, un aumento antes del macizo en relieve por encima, un macizo en relieve por encima y un aumento después de ese punto que acabo de tejer. Después todo lo que hice aquí lo hago acá, macizo sobre macizo, macizo en relieve por abajo sobre macizo en relieve por abajo de la vuelta anterior, macizo sobre macizo, un aumento antes del macizo en relieve por encima, un macizo en relieve por encima sobre el anterior, un aumento después de ese punto que acabo de tejer, macizo normal sobre macizo, macizo en relieve por abajo sobre el de la vuelta anterior, macizo sobre macizo, un aumento antes del macizo en relieve, macizo en relieve por encima sobre el de la vuelta anterior, un aumento después de ese punto que acabo de hacer, macizo sobre macizo, macizo en relieve por abajo sobre el de la vuelta anterior, macizo sobre macizo y un aumento antes del macizo en relieve por encima. Cerramos nuestra vuelta en el primer punto que tejimos con punto deslizado. Y así es como les debe quedar. Esta es la parte de adentro o de abajo. Y arriba les debe marcar los 4 lados. Tal y como hice esta vuelta voy a hacer las siguientes hasta tener 6 en total. La inicio como las anteriores, hago mi aumento después de ese macizo en relieve por encima. Ahora sobre los puntos centrales entre un macizo en relieve por encima y el otro vamos a tejer macizo sobre macizo, macizo en relieve por abajo y macizo sobre macizo. Entonces hice el aumento. Aquí ahora en esta vuelta tengo 2 macizos, voy a tejer uno sobre otro y como corresponde mi macizo en relieve por abajo o por atrás. Tengo nuevamente 2 macizos, así es que voy a tejer uno sobre otro, un aumento, un macizo en relieve por encima, lo tejimos sobre el de la vuelta anterior, un aumento, macizo sobre los siguientes 2 que tengo de la vuelta anterior, macizo en relieve por abajo, macizo sobre macizo de la vuelta anterior que también son 2, aumento, macizo en relieve por encima sobre el de la vuelta anterior, aumento,
macizo sobre los siguientes 2 puntos, macizo en relieve por abajo sobre el de la vuelta anterior, macizo sobre los siguientes 2 puntos, aumento, macizo en relieve por encima sobre el de la vuelta anterior, aumento, y terminamos la vuelta con 2 macizos uno sobre otro, un macizo en relieve por atrás y 2 macizos normales uno sobre otro, y por último un aumento. Entonces hice el aumento, dejo 2 macizos uno sobre otro, dejo el macizo en relieve por abajo o por atrás sobre el de la vuelta anterior, dejo 2 macizos uno sobre otro y el aumento. Cierro esta vuelta como las anteriores y vean cómo va quedando. Hasta aquí llevo 4 vueltas, voy a hacer 2 vueltas más, haciendo los mismos aumentos, los macizos en relieve por encima iguales, los macizos en relieve por abajo o por atrás iguales, y en los macizos que van quedando antes y después del macizo en relieve por abajo, se van a tejer en macizos normales. Aquí me quedaron 2. En esta vuelta número 4, en la siguiente van a ser 3 y en la siguiente van a ser 4, más los aumentos. Todas las vueltas se van a comenzar igual. Y se van a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Esta pieza ya está rematada, terminamos de tejer entonces en color verde, vean cómo debe quedar. Lo que va a formar el tronco se va a tejer en color café. Sobre cada uno de los puntos que tejimos en relieve por abajo o por atrás. Aquí por el revés pueden ver que se distinguen, quedan realzados. Por el derecho quedan hundidos. Entonces lo que vamos a hacer es atravesar ese punto completo, fijar el estambre con una cadena y ahí mismo hacer un medio punto. Después hacemos 2 cadenas que estén apretaditas, levantamos el siguiente macizo en relieve por abajo y hacemos un medio punto. Nuevamente 2 cadenas que estén apretaditas, levantamos el siguiente punto en relieve por abajo y hacemos un medio punto, 2 cadenas, levantamos el siguiente macizo en relieve por abajo y hacemos un medio punto, 2 cadenas y cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Aquí formamos un círculo y debajo de cada 2 cadenas voy a tejer 2 macizos en la siguiente vuelta. Entonces hago un punto deslizado debajo de las primeras 2 cadenas, hago 3 cadenas que sustituyen a mi primer macizo y después en ese mismo espacio un macizo. Aquí ya tejí 2, paso al siguiente espacio o debajo de las siguientes 2 cadenas y hago también 2 macizos. Paso al siguiente espacio
y hago 2 macizos. Paso al siguiente espacio y tejo 2 macizos también. Voy a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejí para cerrar esta vuelta. Si quieren que el tronco quede así corto, van a tejer solamente esta vuelta y la siguiente ya va con aumentos. Si quieren que el tronco sea un poco más largo, vamos a hacer una cadena, vamos a tejer una vuelta de medio punto, un punto en cada punto, hasta terminar con 8 medios puntos. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena y esta última vuelta se va a tejer también en medio punto, haciendo 2 medios puntos en cada punto de la vuelta anterior, hasta terminar con 16 medios puntos en total. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y procedemos a armar. Para armar lo único que hay que hacer es coserle cuentas de plástico en forma de estrella, perlitas. Aquí les puse el orden en el que van, en una línea de 3 vertical y una perlita a cada lado. En cada uno de los 4 lados va a ser lo mismo. Esta es una estrella también de plástico, está perforada y la van a poder coser al arito de llavero con el mismo hilo con el que tejieron. Y en la base le coloqué un botón. Debe ser en color café, yo le busqué un color claro para que ustedes distingan en dónde va. Puede ir pegado o cosido, unido a la estrella de aquí por dentro, pero necesitan agujas largas para poder atravesar de aquí a aquí. Si no, con aguja normal pueden coser la estrellita ya con la estrellita al ladito de llavero y pegarle el botón en la parte de abajo. Terminamos nuestro trabajo, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.